Qué alegría estar nuevamente con ustedes, qué alegría poder compartir con usted esta palabra y poder hablar acerca del Evangelio de Jesucristo, sabiendo que hoy tenemos la posibilidad de compartir este mensaje con personas alrededor del mundo. Hay gente en diferentes lugares que nos escucha y este tiempo ha sido maravilloso para poder enviar el Evangelio y poder compartir la palabra de Dios, que es el mensaje de Jesucristo al cual hemos sido llamados para predicar. Hoy quiero leerles un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 1, versos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Este último verso me gusta mucho porque hace énfasis precisamente en lo que nosotros hemos necesitado para poder tomar este llamado que el Señor nos ha hecho. Porque el apóstol Pablo nos dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Fuimos llamados para ser de Jesucristo, y quiero hablarles exactamente sobre este tema en esta mañana. Una de las características principales, más sobresaliente en las cartas del apóstol Pablo, es que en casi todas o en todas él hace mención de su llamado a predicar el Evangelio, o sea, de su escogencia por parte de Jesucristo. Ya todos sabemos que Pablo, antes de venir a Jesucristo, él no conocía la verdad. Él era un conocedor de la palabra de Dios, pero en todo lo que respectaba al Antiguo Testamento, o lo que en su tiempo se conocía como la ley de Moisés. Él había sido adoctrinado en las Escrituras como judío, fariseo, y había sido enseñado para respetar y para interpretar y para discutir acerca de la ley de Moisés, pero no conocía acerca de la persona de Jesucristo. Todo lo contrario, Pablo al inicio de su historia lo encontramos como un hombre que tenía autoridad y poder de parte de las autoridades judías para perseguir a la recién iniciada, la incipiente comunidad conocida también como la iglesia primitiva, que se comenzaba a expandir y comenzaba a predicar un mensaje nuevo, que era nuevo entre la comunidad judía. Este mensaje era que ya el Salvador, el Mesías, que habían prometido las Escrituras, ya había venido sobre la tierra y había sido sacrificado precisamente por su pueblo. En esta carta también él hace mención a ese llamado, y también habla de algo muy importante, de su escogencia directa por parte de Jesucristo. Dentro de la historia de Pablo tenemos que él un día iba camino a Damasco, llevaba cartas de los principales gobernadores judíos, iba a prender a aquellas personas que estaban siendo simpatizantes con los nuevos cristianos, con las personas que habían creído en Jesucristo. Y en esta carta a los romanos, que él escribe aproximadamente en el año 55 después de Cristo, esta es una carta considerada como la obra maestra de Pablo, pues él escribe durante su estadía en Corinto, y muy posible mientras se alojaba en la casa de un discípulo, de alguien que también había creído en Jesucristo, un hombre conocido como o llamado Gallo. Es la obra maestra de Pablo porque su objetivo principal, el objetivo principal de esta carta, es ofrecer
a Jesucristo o enseñar, explicar a Jesucristo como el autor de la salvación. El autor de la salvación, el cual nosotros lo conocemos a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas. Y además, de paso también, establecer de manera definitiva dentro de la doctrina que Jesucristo es la única forma, la única manera en que un creyente puede aspirar a la vida eterna, a una vida eterna en la presencia de Dios, porque todos sabemos que eventualmente podrían haber dos posibles vías para una vida eterna. Una de ellas es en la presencia de Dios y otra de ellas es en la presencia o bajo el dominio de Satanás eternamente en el infierno. Pablo nos habla acerca de la importancia que nosotros entendamos, creamos en Jesucristo para obtener la salvación. Y el estilo de esta carta es muy fino, es muy refinado, muy depurado. En ella el apóstol Pablo ofrece a los lectores el conocimiento que él tiene, el amplio conocimiento que él tiene de las Escrituras. No en vano él había sido adoctrinado en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de los escritos de los profetas, en el conocimiento también de los libros poéticos que encontramos en el Antiguo Testamento. Él había sido adoctrinado y esto sirve de base porque sabemos que la Biblia como tal es una sola unidad. El Antiguo Testamento nos habla, nos prepara acerca de lo que habría de venir luego a través de Jesucristo. La importancia acerca de que nosotros podamos conocer la palabra de Dios y la veamos como una unidad es fundamental para su entendimiento, para su comprensión. Pablo ofrece a los lectores el conocimiento que tiene las Escrituras y sus profundos estudios, como ya lo dijimos, claro que sí, amplios, de lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento encontramos numerosas referencias acerca de la persona de Jesús. Y por esa razón es que Pablo lo presenta como el escogido para presentar el Evangelio de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra Evangelio, en esto tenemos que ser muy enfáticos para que lo podamos entender. Evangelio no significa, no es algo que nosotros decimos, es que los evangelios son los 4 escritos de Marcos, de Lucas, de Juan y de Mateo. Sí, eso se llaman los evangelios, pero en realidad la palabra evangelio tiene una connotación, un significado más amplio. Evangelio significa buenas nuevas, y el evangelio lo encontramos en toda la palabra de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, cuando el Señor da a través de los profetas la expectativa de que el pueblo podía tener buenas nuevas, o sea, podía tener tiempos mejores. En realidad el Evangelio nos remite hacia esos tiempos mejores, las buenas noticias. Pablo presenta a Jesús como el escogido por Dios para presentar las buenas noticias precisamente de Dios. Y esas buenas noticias el Señor las envía a una humanidad que estaba caída, que sigue estando caída. Una humanidad que está dedicada al pecado, una humanidad que está dedicada a la corrupción, una humanidad que no cree en la palabra de Dios, como tampoco lo creía en los tiempos antes de que viniera Jesucristo, como tampoco lo creyó en los tiempos de Noé, cuando Noé predicaba acerca de la venida de un gran diluvio y la gente no le creyó, todo el mundo siguió en sus mismas cosas. En estos tiempos igual, en estos tiempos se predica la palabra y la gente sigue sumida en sus propias creencias y siguen hablando acerca de diferentes temas, que los derechos humanos, que los derechos de las personas, que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, que cada uno puede experimentar lo que quiera. Y de alguna manera pues tienen razón. Sabemos que el padre de la mentira es el diablo. El diablo nos presenta verdades a medias. Nosotros tenemos derecho a escoger y hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, el mismo Señor nos dice en el libro de Deuteronomio, nos dice muy claramente que nosotros tenemos derecho a escoger. Sin embargo, Él nos sugiere que elijamos la vida para vivir eternamente. Podemos elegir la muerte. Y en estos momentos sabemos que la humanidad, con todas las corrientes que hay de pensamiento, están eligiendo la muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, dice la palabra del Señor. En el verso 2
de este primer capítulo de Romanos, Pablo habla acerca de Jesús y dice que Él, o sea que Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. La promesa de Jesús la encontramos desde los inicios de la Biblia, precisamente en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, cuando la humanidad cae a través del pecado de Adán y Eva. Nos encontramos que ellos caen en un pecado de desobediencia, no le hacen caso a Dios, y ahí vemos a la figura de Satanás tomando la personificación de la serpiente. Sabemos que Satanás no tiene cuerpo físico humano como el que nosotros tenemos. Él necesita un cuerpo, él necesita a alguien que le preste un cuerpo para poderse manifestar. Y eso fue lo que sucedió en el huerto de Edén, cuando encontramos la figura de la serpiente, quien le prestó el cuerpo a Satanás para poder hacer su fechoría. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, precisamente se habla por primera vez de Jesús. Y aquí nos dice el Señor que Él iba a poner enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente del hombre, y que iba a venir, se iba a levantar uno que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Y eso precisamente fue lo que sucedió en el huerto de Edén, en el monte de la calavera, cuando Jesús subió a la cruz del Calvario y triunfó. ¿Por qué triunfó Jesús? Porque resucitó al tercer día. Jesús venció la muerte eterna y nos dejó la posibilidad de obtener la salvación. Génesis capítulo 14, versos 17 al 20, también encontramos otra referencia a Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. En el libro del profeta Miqueas capítulo 5, verso 2. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 1. Y la otra referencia que voy a reseñar es la de Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9. Bien, de esta manera la palabra de Dios trata de hacer conciencia entre nosotros acerca de la importancia de que nosotros entendamos el gran privilegio que significa ser hijo de Dios. El gran privilegio que significa ser hijo de Dios. Un día de estos compartía con unos hermanos y hablábamos acerca del Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando el Señor dice, cuando la palabra de Dios dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, o sea, usted y yo, nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y aquí esta palabra puede ser que a algunos se les revuelva. ¿Qué significa ser hijo de Dios? A través de Jesucristo, que antes de recibir a Jesucristo no éramos hijos de Dios, somos creación de Dios. ¿Qué necesitamos para ser hijos de Dios? Necesitamos recibir a Jesucristo, reconocer a Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador. Eso lo dice la palabra de Dios, y es precisamente a partir de ese momento en que nosotros adquirimos esa membresía, esa nueva identidad, esa adopción, cuando nos convertimos en hijos de Dios a través de Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos el gran privilegio que significa ser hijo de Dios, el gran privilegio que significa haber sido escogido por Jesús para ser sus discípulos. Cualquiera diría, bueno, es que yo un día tomé la decisión. Déjeme decirle algo: usted no tomó la decisión, el Señor lo llamó, el Señor lo buscó, el Señor lo esperó. Siempre el Señor estuvo esperando para que usted un día acudiera a ese llamado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 16 al 18, Jesús nos aclara esto. Dice Jesús: ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Nosotros no elegimos a Jesús. Dice Jesús: yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Qué hermoso, porque dice que Él nos eligió a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y nos dejó un encargo, y es que vayamos y produzcamos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos precisamente que nos permite producir el Espíritu Santo. Lo que encontramos en el libro de Gálatas 5, 22 y 23, cuando dice cuáles son los frutos que nosotros tenemos que dar como creyentes de Jesucristo.
Ahí están los frutos del Espíritu. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros produzcamos. Frutos verdaderos, frutos duraderos, frutos que abunden en la presencia y en la palabra de Dios. Y dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea, cuando nosotros somos hijos de Dios a través de Jesucristo, podemos ir donde el Padre con toda tranquilidad. Podemos sentarnos con Él, podemos sentarnos a la mesa. De la misma manera como nosotros, ya los adultos, vamos a la casa de nuestros padres, los que tienen la bendición de tener a sus padres vivos. Ya yo no los tengo vivos, ellos están con el Señor. Pero los que tienen la bendición de tener a sus padres vivos, ellos pueden ir a la casa de sus padres y sentarse a la mesa, abrir el refrigerador, sacar un refresco, compartir una golosina, si tienen hambre, encender la cocina y hacerse algún alimento, cocinarse un huevo frito, un gallo pinto, hacerse unas tortillas y sentarse a compartir en la mesa. Y pedirle a su mamá, mamá, ¿tiene café? ¿Me puedes hacer café, papá? Podemos sentarnos a hablar. Eso es lo que el Señor nos enseña aquí. Dice que cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, porque somos hijos de Dios a través de Jesús, podemos pedirle al Padre. Y termina diciendo en el verso 17, este es mi mandato. Este es mi mandato. Ya a partir del momento en que usted tomó la decisión, a partir del momento en que nosotros decidimos seguir a Jesús, ya no es una elección, porque ya la elección la habíamos hecho en el momento que tomamos la decisión de seguirlo. A partir de ese momento tenemos que obedecer. ¿Y cuál es el mandato de Jesús? Dice Jesús, ámense unos a otros. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso porque Jesús nos llama y nos elige para que prediquemos su palabra. Ya lo dijimos muy claramente, estamos hablando de las buenas nuevas, de salvación. El apóstol Pablo nos habla también de cómo Jesús fue ungido por el Padre, fue enviado por Dios para traer salvación a la tierra y llamar a todos aquellos que le quieran seguir. En el verso 3 del capítulo 1 de Romanos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Todos sabemos que Jesús es Hijo de Dios y que fue engendrado directamente por el Espíritu Santo. Pero el escritor de Romanos hace referencia a la genealogía de Jesús. Jesús tenía que tener padres terrenales, una referencia terrenal. Jesús tenía que nacer de una mujer, porque precisamente en la primera cita que dijimos del libro de Génesis establece que Dios dijo cuál era la forma a través de la cual Él iba a derrotar a Satanás, iba a derrotar el pecado. La mujer en el huerto de Edén pecó, entonces tenía que ser a través de la mujer que se levantara aquel que iba a derrotar a Satanás, tipificado en la serpiente en el huerto de Edén. El escritor de Romanos habla de la genealogía de Jesús y esta la podemos encontrar. Si usted quiere saber acerca de la genealogía de Jesús, puede ir directamente a los evangelios. Mateo capítulo 1, ahí va a encontrar cómo el escritor empieza desde el rey David y termina con la genealogía de Jesús que él escribe en el esposo de María, José. Luego Lucas, el evangelista, también en el capítulo 3 del evangelio de Lucas, empieza con José, el hijo de María, el esposo de María, y retrocede hasta llegar al primer padre que nosotros conocemos bíblicamente, que es Adán. Dice el verso 4 de Romanos capítulo 1, quien fue declarado Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El evangelista Mateo nos enseña cómo Jesús, después que es bautizado en el río Jordán, precisamente por Juan Bautista, es aclamado por el Padre. Él recibe una aclamación del Padre. Dice Mateo capítulo 3 versos 13 al 17. Quiero que le ponga atención en esto. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: ve ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, Juan permitió que Jesús se sometiera al bautismo que él estaba haciendo. Y dice el verso 16: y después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo en ese momento desciende sobre Jesús. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, había tomado forma de hombre, se había convertido en un hombre, le había renunciado a su humanidad para venir a la tierra. Él estaba en la tierra cumpliendo su misión como hombre, aunque era Hijo de Dios, pero él estaba cumpliendo su misión como hombre. En ese momento Jesús recibe al Espíritu Santo y dice que los cielos fueron abiertos para que el Espíritu Santo descendiera. Recordemos que todavía en los tiempos de Jesús estábamos en el tiempo del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo no había sido enviado sobre la tierra. El Espíritu Santo no había sido enviado. Cada cierto tiempo, por voluntad de Dios, descendía y ungía a algún profeta para que enviara palabra a Israel. Pero precisamente en el momento que Jesús nace, había habido un periodo de silencio de parte de Dios. Se habían cumplido los 400 años que nosotros conocemos de existencia, en donde Dios no habló a su pueblo. Precisamente el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, y entre Malaquías y el nacimiento de Jesús se registran 400 años de silencio de parte de Dios. Jesús fue bautizado y recibe el Espíritu Santo. Pero el verso 17 nos da a nosotros esta hermosa referencia cuando nosotros encontramos cómo hay contentamiento en el cielo. ¿Por qué hay contentamiento en el cielo? Porque Jesús, hecho hombre, decide someterse voluntariamente a la autoridad que Dios había puesto en ese momento sobre la tierra para abrir el camino, como lo había dicho el profeta Malaquías, abrir el camino para el que iba a venir a anunciar el Evangelio. Jesús se somete a la autoridad del bautismo de Juan, recibe el Espíritu Santo, y el verso 17 dice: y hubo una voz en los cielos, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Directamente el Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado. Jesús nos dejó dicho que nos amáramos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1 verso 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Cuando yo le pregunto a usted: ¿usted es salvo? Y usted me dice: claro, pastor, por supuesto que sí, yo soy salvo, yo soy salva, yo estoy segura de que me voy a ir al cielo. Y si yo le pregunto a usted si en este momento sonara la trompeta, porque sonará trompeta, dice la palabra, se sonará una trompeta en donde vamos a ser llamados directamente por Jesús. Si en este momento suena la trompeta, porque recuerde que esa trompeta solamente la van a escuchar aquellos que realmente pertenecen a Jesús, porque Él dijo que Él vendría y nos tomaría a sí mismo, tomaría de nosotros a sí mismo, o sea, a todos aquellos que tengan el Espíritu Santo. Si yo le pregunto: si suena la trompeta, ¿usted se va con Jesús? ¿Qué me diría usted? Claro, yo me voy con Jesús. Estoy esperando, estoy anhelando, estoy deseando ese momento. Todos anhelamos ese momento, deseamos este momento. Jesús nos regaló algo que nosotros no podemos pagar. Porque si yo le pregunto a usted: bueno, ¿y cuánto le costó a usted? ¿Tiene el tiquete para ir al cielo? Y usted me dice: claro, es gratuito. No me costó absolutamente nada. Esa salvación que tenemos no nos ha costado nada y la tenemos que cuidar. ¿Entienda esto? Tenemos que cuidarla, porque de esa salvación un día vamos a dar cuentas cuando estemos delante del Señor, delante de nuestro Dios, cara a cara. Por eso en el verso 6 el apóstol Pablo nos dice que fuimos llamados a través de Jesús, de todas las naciones, por amor de su nombre, claro, por amor de Él mismo, porque Él sabía que si no hubiera sido por Él,
si no hubiera sido a través de la salvación que Él nos regaló, nosotros no hubiéramos podido acceder al trono de Dios, no hubiéramos podido un día sentarnos delante de la presencia del Señor. Y dice el verso 6, entre las cuales, sea entre las naciones que han sido llamadas, estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Nosotros fuimos llamados entre las naciones para ser de Jesucristo. Qué privilegio más hermoso, qué privilegio más grande tenemos nosotros, el haber sido llamados para ser de Jesucristo. Por eso yo en este día quiero alentarte, yo quiero exhortarte para que nos mantengamos firmes en ese llamado que el Señor nos ha hecho, y así como el apóstol Pablo, hagamos conciencia cada día acerca de este regalo inmerecido que hemos tenido, acerca de la gracia que recibimos a través de Jesucristo. Sabemos que los tiempos se están cumpliendo, las señales se están cumpliendo, estamos en los últimos tiempos, estamos en esta tribulación, esta leve tribulación momentánea antes de que venga el rapto y venga la tribulación y la gran tribulación. Estamos en el tiempo de los dolores que han iniciado en la humanidad. Estamos en este tiempo en donde todo lo que nosotros conocíamos como bueno, lo que nosotros conocíamos como verdadero, como fiel, ha sido tergiversado, y las autoridades se han enfocado en hacernos creer que lo malo, lo que para Dios es abominación, lo que para Dios es incorrecto, lo que para Dios es pecado, es bueno. Así que yo le animo para que usted se mantenga firme, se mantenga en ese llamado. Recuerde esto: fuimos llamados directamente por Jesucristo. Fue Jesucristo quien nos escogió. Nosotros no le escogimos a Él. Nosotros no tomamos esa voluntad de escogerlo a Él. Él vino y nos escogió y nos llamó por nuestro nombre. Hay algo hermoso en los evangelios. Nos encontramos como Jesús andaba buscando a sus apóstoles, y Él buscaba a cada uno de ellos y los llamaba por el nombre. Cuando llamó a Mateo le dijo Leví, cuando llamó a Pedro le dijo Pedro, a Juan le llamó Juan, y así a cada uno los fue juntando y los fue llamando. Cuando Él nos llamó por nuestro nombre y nos dijo: ven y sígueme, ven y sígueme. Eso es lo que está diciendo el Señor en este día, en esta mañana. Él quiere que nosotros le sigamos, y por eso nos ha llamado. Así que, hermanos, recordemos esto: fuimos escogidos directamente por Cristo, y fue gratuitamente como recibimos ese llamado. Así que yo le aliento para que se mantenga firme en ese llamado, en la esperanza gloriosa que hemos recibido para ser hijos de Dios. Y yo oro en esta mañana: Padre, te doy gracias porque tú nos has escogido, tú nos has llamado. Padre, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias porque gratuitamente nos has regalado la salvación. Padre, te doy gracias porque sé que tengo un lugar que tú mismo me preparaste a través de tu Hijo Jesucristo para estar contigo en la eternidad, para estar contigo en el cielo. Hoy yo me siento gozoso de que tú, Padre, hayas tenido esa preferencia conmigo y me hayas permitido poder acceder al conocimiento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos mártires que sufrieron escribiendo las escrituras y que acudieron a tu llamado cada vez que tú los enviabas a escribir tu mensaje. Hoy nos gozamos en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dijiste, y cuando Jesús oró al Padre dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Hoy declaramos que la santa palabra tuya, la palabra que tú nos has enviado, la Santa Biblia, es verdad. Por eso hoy te damos gracias, te damos honra y gloria. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo alrededor del mundo, bendice a todos tus escogidos, Señor. Danos fuerza para seguir luchando cada día contra las adversidades. Danos fuerzas en este mundo decaente y lleno de pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.